Se trabajó con la hipótesis tendencial, que es la que trabaja el Instituto de Estadística, al 2050 una esperanza de vida de 82,2 años, abierta en 80,1 para los hombres y 85,2 para las mujeres. Además se habilitó una hipótesis de un aumento más fuerte que llegara a los niveles que se espera lleguen los países que van a tener esperanza de vida más alto, en torno a los 88 años. ¿Sí? Esos, de alguna manera, es una hipótesis un poco más fuerte, menos probable, pero que también se consideró posible. Como se ve en todos los casos, la feminización de la vejez es una realidad, en el sentido de que si bien se espera que la brecha de esperanza de vida entre hombres y mujeres tienda a disminuir, las mujeres van a seguir teniendo esperanza de vida más alta que las mujeres. En cuanto a fecundidad, el acuerdo general también de los expertos es que lo más probable es que la fecundidad siga cayendo, porque se trata de una tendencia global, porque responde a profundos cambios culturales que son muy difíciles de modificar y que no se modifican en el corto plazo ni en el mediano plazo. Y se consideró que todavía hay margen de caída, porque bueno, otros países más desarrollados tienen tasa de fecundidad más baja. La hipótesis tendencial, otra vez, es un poco la que maneja el Instituto de Estadística, es a 2050 llegar a 1,7 hijos por mujer. Pero también se habilitó una hipótesis alternativa de una aceleración, es decir, una caída más fuerte de la fecundidad, que podría estar asociado a mayores logros, mayores logros sociales. Ustedes saben, Uruguay tiene una estructura de fecundidad bastante dual, donde hay diferencias muy grandes por nivel socioeconómico, donde las mujeres de nivel socioeconómico más bajo todavía tienen una tasa de fecundidad mucho más alta. Entonces, es posible que si se logran algunos objetivos de mejora social, por ejemplo, de disminución del embarazo adolescente, es muy posible que eso empuje más fuertemente hacia abajo la fecundidad. Entonces, una hipótesis de una caída más fuerte, 1,3 hijos por mujer, son los niveles que actualmente son los más bajos del mundo. Entonces se habilitó eso para el 2050. Y también se habilitó una hipótesis, aunque con una probabilidad muy baja en general. Los expertos son un poco escépticos con esto, pero por una probabilidad baja se habilitó una hipótesis de donde la tasa global de fecundidad aumentara hasta igualar la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. En cuanto a las migraciones, bueno, primero es el componente más difícil de prever, es el componente que tiene más variabilidad en el corto plazo, que puede tener modificaciones muy fuertes en periodos cortos. Eso le pone mucha presión al tema de hacer hipótesis sobre esto. Como decíamos al principio, los expertos no asignan altas probabilidades a que se mantengan saldos netos positivos de migración de manera permanente de acá al 2050, sí de manera puntual, ¿sí? Pero flujos permanentes de migrantes que alteren la estructura demográfica del país, en general se les da baja probabilidad. Básicamente lo que es los migrantes que se ven, que es posible que sigan llegando, son latinoamericanos únicamente. Sí se da mayor probabilidad incluso a que se reactiven los saldos negativos, es decir, se considera más probable que volvamos a tener saldos negativos de manera estructural a que tengamos saldos positivos de manera estructural. Entonces se hicieron tres hipótesis. Una es la hipótesis tendencial, que es saldo cero en promedio, algunos años saldo positivo, otros años saldo negativo, pero en promedio un saldo cero. La hipótesis alternativa primera es saldos negativos. 10.000 personas al año es un poco lo que veíamos hoy, un promedio bastante histórico de Uruguay, entonces se consideró esa hipótesis. Y una hipótesis alternativa segunda es considerar saldos positivos de 5.000 personas al año. Eso, sobre todo la idea de eso, 5.000 personas al año, todos los años de acá hasta el 2050, de alguna manera es lo que los expertos visualizaron como posible. Niveles más altos lo vieron como muy difícil. Y de esa manera también vamos a tener un escenario que incorpore la migración, que incorpore niveles de inmigración importantes. 5.000 personas al año para Uruguay es una cosa importante, para tener una idea de qué impacto puede tener a nivel de la estructura poblacional.